Hola, soy Mayra Ortiz Delgado y soy estudiante de la carrera de Arquitectura en el Tecnológico de Monterrey, Campus Monterrey. En la segunda cápsula del curso de Historia de la Arquitectura veremos la arquitectura islámica en España. Primero hay que saber cómo llegó el Islam a la península ibérica. Estos llegaron en el año 711 con la expansión de los musulmanes. La expansión a occidente se inicia cuando la familia de la dinastía de los omeyas fue asesinada en Damasco por los abbasides, por lo cual el último príncipe omeya, Abd al-Rahman, tuvo que huir al norte de África para después establecerse en el año 755 en Córdoba, España. España era una fortaleza muy defendida por los Pirineos en el norte, pero vulnerable en el sur próximo a África, por donde penetraron los musulmanes. En el ámbito cultural, la península ibérica había recibido con anterioridad influencias de Oriente, pues la arquitectura española se han encontrado muestras de influencias griegas de Asia Menor. El arco de herradura, tan característico de la arquitectura islámica, ya existía en España varios siglos antes de la llegada de los musulmanes. Ahora veremos uno de los edificios más característicos de esta arquitectura. La Mezquita de Córdoba. Esta es una mezquita hipóstila de 11 naves perpendiculares al quibla y con 12 tramos. Esta mezquita no tiene el quibla orientado hacia la Meca, ya que está orientado hacia el río. Tiene un sistema de arcadas superpuestas que sostienen la cubierta de madera. El mihrab tiene forma de absidiola, tal vez por influencia de los templos cristianos. Su fachada consiste en muros lisos o murallas interrumpidas con contrafuertes y remates con almenas. El minarete mide 7 metros de alto y es de base cuadrada, parecido a las torres campanario. A esta mezquita se le han hecho varias ampliaciones. En una de ellas se le agregaron los arcos lobulados. También se le agregó un elemento saliente en forma de cruz latina para transformar la mezquita en catedral. Esto sucedió después de la unificación de los reinos españoles. El Alcázar de Sevilla es un palacio en una ciudad y está fortificado. Esta es una construcción civil con estilos de distintas épocas. Tiene arcos decorados en el intradós con motivos geométricos y vegetales. Los elementos arquitectónicos como los arcos, ventanas y cúpulas se cubren con yeso creando motivos geométricos, vegetales y epigrafías. El conjunto de la Alhambra es muy importante en esta arquitectura, sobre todo porque es arquitectura granadina o nazarí. El dirigente musulmán llamado Yusuf ibn Nazar es quien dio el nombre al estilo nazarita o nazarí, que se manifestó de manera plena en la Alhambra de Granada. Este era el reino musulmán que quedó en España para los años 1300. Lo más interesante de este conjunto es el tratamiento de espacios, la luz y la incorporación de los elementos naturales, especialmente el agua. Si vemos el espacio, la Alhambra, que significa Castillo Rojo, es una ciudad fortificada que tiene una extensión de 740 por 220 metros. La planta, como todos los palacios musulmanes, tiene 3 unidades básicas. Estas son el Mexuar, que es la sala donde el sultán recibe a sus súbditos y administra justicia; el Diwan, que es el salón del trono donde se realizaban las recepciones; y el Harim, que es las habitaciones privadas del príncipe o el sultán. Y además cuenta con una mezquita. En la arquitectura nazarí es muy importante la concepción del espacio. En este palacio nos hallamos ante un espacio formado por la estratificación sucesiva, degradada desde el espectador hasta el fondo, de pantallas planas más o menos porosas, a manera de filtros visuales que obligan a los saltos de espacios. Podríamos denominarlo espacio cuántico. La arquitectura granadina es un intento de representar el palacio celestial en la tierra. Por tanto, los jardines y las fuentes forman parte esencial de la vivienda y de la vida musulmana. Cuando hablamos de la estructura de este edificio, los elementos arquitectónicos utilizados son los arcos, de los cuales se utilizaron el arco de herradura y medio punto apoyados en altas impostas,
Tienen dedicados festones que apenas alteran la línea del arco y se utilizan también los arcos con estalactitas o mocárabes. Cuando hablamos de cúpulas y bóvedas, estas se cubren en el interior con mocárabes o estalactitas hechos con yeso y azulejo. Y en las columnas se puede ver la sutileza y la esbeltez de las mismas. Además, tienen un vaso con hojas estilizadas a manera de cuerpo cúbico que recibe al arco. Para la construcción de este palacio se utilizaron materiales de la zona. Los muros se construyeron con ladrillos y mezcla o con piedra. Las columnas se hacen con mármol y los arcos de madera cubiertos con yeso. Las estructuras se hacen de madera recubiertas con yeso y azulejo y los techos se cubren con teja de barro. Cuando hablamos de la forma, podemos decir que predominan los llenos sobre los vacíos, hacia el exterior, pero se abren los espacios y las formas rítmicas de arcos y columnas hacia los patios interiores. Los muros se decoran con yeso y azulejos, formando patrones geométricos, retículas, polígonos estrellados y lacería. En la yesería la decoración es más libre y se utilizan tres tipos de formas: geométricas o lazo, de flor estilizada llamada ataurique y epigrafías. En la madera, techos, cúpulas, puertas y celosías domina la decoración lineal y el ataurique. En los interiores predomina el horror al vacío, que es llenar todas las superficies con motivos decorativos para evitar las paredes blancas. Con esto concluimos la segunda cápsula de este curso. Los invito a ver la siguiente cápsula que habla de la arquitectura prerrománica, ostrogoda, visigoda y mozárabe. Hasta pronto.